Hola, muy buenas a todos. Hoy os voy a enseñar cuál es el método que utilizo yo para limpiar el sensor de mi cámara, en este caso una Sony Mirrorless, y el material que utilizo, ¿vale? Este método lo he ido perfeccionando a lo largo de 11 años que llevo dedicándome al mundo del audiovisual, y la verdad que considero que es el método menos agresivo para con el sensor, ya que muchos tenemos miedo o teníamos miedo, ¿no?, a tocar el sensor y hacerle daño o causarle algún tipo de rasguño, y la verdad que ese miedo nos lo tenemos que quitar un poco. Bueno, lo primero que hago es con una brocha limpiar por la parte exterior de la cámara, ¿no? Intentamos que, pues eso, que todos los recovecos que tiene la cámara, que no son pocos, queden limpios y sin motas ni de polvo, ni de arena, ni de nada. En este caso es muy importante que quede limpio tanto la carcasa de la cámara como el visor de la misma, puesto que el visor es algo que está en completo contacto todo el rato con nuestros ojos, y no queremos que toda la suciedad que pueda tener se nos transmita al ojo y que nos cause pues infecciones o cualquier cosa, ¿no? Lo siguiente que hago es seguir con la misma brocha, ¿no?, con el objetivo, puesto que nos pasa lo mismo que con la carcasa de la cámara, que no queremos que tenga suciedad tanto ni por fuera ni por dentro, ¿no? Y en este método podemos utilizar tanto una brocha como pues una perilla para darle aire e insuflarle un poco de aire, o en mi caso lo que yo utilizo normalmente es un compresor de aire. Es el método más cómodo, ¿no?, porque tú enciendes el compresor, le das y te lanza aire limpio, ¿no? Luego utilizamos, bueno, en este caso utilizo una gamuza, ¿vale? Nos vale cualquier tipo de gamuza para limpiar gafas incluso, y le pasamos tanto por la parte del lente de adelante como el de atrás, y algo que no nos dicen mucho, por los contactos del objetivo. Esto lo repetiremos el proceso con los contactos de la cámara. ¿Y por qué? Pues porque muchas veces se acumula suciedad y no nos hace bien contacto el objetivo con la cámara, y eso produce pues que nos dé fallo a la hora de enfocar, ¿no? Luego pasamos a la siguiente fase, ¿no?, que sería nuestro sensor. Pues desanclamos el objetivo, lo dejamos a un lado, ¿vale?, con sus tapitas puestas y así. Y lo que tenemos que hacer es, pues otra vez con el compresor de aire, darle un poco, ¿no?, o con la perilla. Luego nos vendremos al menú de la cámara, la encendemos. En este caso la cámara tiene un modo de limpieza. Le daremos a intro y nos hará una pequeña vibración que ya habremos escuchado, que eso lo que va a hacer es que el sensor como que despegue un poco las motas, ¿no?, que tiene en sí mismas. Esto no es la panacea, pero funciona, ¿vale? En este caso yo hubiese hecho anteriormente pues mojar pues un bastoncillo de estos con alcohol isopropílico específico para limpieza, pero desde el servicio técnico de Sony me dijeron que no volviese a hacer esto nunca más, puesto que esto obviamente deja residuos. El bastoncillo este deja ciertos residuos en el sensor, y aparte deja una pequeña película de líquido sobre el mismo. ¿Qué fue lo que me dijeron que tenía que hacer? Pues comprar este kit, que os dejaré el link en la descripción del vídeo. Y estos son unos bastoncillos de una silicona que vienen con una especie de pues plantilla negra, ¿no?, que pues será donde dejemos nosotros, donde apoyemos nuestro bastoncillo para liberar las motas y el polvo de los bastoncillos, ¿no? Entonces, pues nada, sacamos los bastoncillos. En este caso utilizaremos el bastoncillo más grande para empezar. Esto pues cubrirá más superficie, y lo que hacemos es poner el bastoncillo, ¿vale?, la silicona de este bastoncillo
ir haciendo posecciones sobre nuestro sensor. Lo más importante es que no hagamos mucha presión. De hecho, lo que queremos es que se apoye un poco, ¿vale? Y de manera no frontal completamente, sino iremos arrastrando un pelín, iremos recogiendo las motas del sensor, ¿no? En este caso, cuando ya hemos terminado, lo que hacemos es pasarlo por nuestra superficie negra, que lo que hará será, como he dicho antes, quedarse con toda la suciedad que tenía nuestro sensor, y podemos utilizar este bastoncillo más chiquitito, ¿vale? Para motas un poco más localizadas. Y en el caso que no tengamos mucha suciedad, como era el mío, porque yo había limpiado anteriormente, antes en el anterior reportaje, mi sensor, entonces si tiene alguna mota más localizada, lo que haremos será pasar con este bastoncillo y volveremos a repetir el proceso de pasar nuestra silicona por la superficie negra para depositar ahí nuestras motas. Y como veis, ya hemos terminado. Ahora sería anclar el objetivo a la cámara, y ya tendríamos nuestro sensor limpio y nuestro objetivo limpio, listos para trabajar sin motas.